Bien, chicos, muy buenas tardes con todos. Una vez más, espero que te encuentres muy bien. Vamos a conversar ahorita sobre la prueba del día domingo. Bien, chicos, a ver, vamos a poner las preguntas. ¿Logras ver mi pantalla? Confírame por favor si logra ver mi pantalla. Si se logra ver, gracias, chicos, lo máximo, ¿eh? Bien, chicos, a ver, dice la pregunta número uno. En relación a la etapa inicial del proceso de administración, determina el valor de verdad, V o F, de los siguientes enunciados, dice, ¿eh? Homo sapiens, el Homo sapiens realizó el arte rupestre en las paredes de las cuevas, eso es verdadero, ¿no? Verdadero, recuerda que efectivamente el Homo sapiens hizo tanto las pinturas rupestres como también las Venus. Dos, el Homo erectus utilizó el fuego para la cocción de sus alimentos, verdadero también, ¿no? El Homo sapiens, perdón, el Homo erectus hizo eso. Recuerda de que el Homo habilis, las herramientas, Homo erectus, el uso del fuego, Homo neanderthal los entierros y Homo sapiens, las pinturas rupestres y las Venus. Tres, la práctica de los entierros humanos fue realizada por los Australopithecus afarensis, falso, ¿no? El Australopithecus afarensis, chicos, no se encargó de ello. El Australopithecus afarensis, es más, es todavía como que una especie que es una especie más similar al mono, ¿no? Más similar al simio, en realidad, ¿no? Todavía no está vinculada a todo ese tema de los entierros. Así que la respuesta aquí es la E, verdadero, verdadero, falso. Pregunta número 2 dice, respecto al desarrollo de las altas culturas peruanas, se identifique cuál de los índices enunciados es el correcto. ¿Los huacos eróticos y sexuales son propios de la cultura de Tiahuanaco? No. Por dos razones. Primero, que los huacos son moche, y segundo, porque Tiahuanaco no hemos hecho aún. Moche y Nazca fueron culturas que se desarrollaron en el Oriente Medio. No, se desarrollaron en intermedio temprano, y el Oriente Medio es Wari, y todavía no lo hemos hecho. En el periodo formativo se desarrollaron las culturas mochica y tiahuanaco, no. En el formativo estuvo como síntesis Chavín. ¿El intermedio temprano de las culturas se organizaron en imperios? No. El primer imperio es Wari, Horizonte Medio. En el formativo andino la cultura Chavín rindió culto al dios felino. Eso es verdadero. Recuerda que el dios felino se encontraba en el famoso lanzón monolito, ¿no? Ahí está el dios felino. Pregunta número 33, dice, identifique los enunciados correctos relativos a las principales características del periodo arcaico inferior. 1. Consolidación de la vida sedentaria. Falso. La consolidación de la vida sedentaria se da en el arcaico superior. 2. Aparición de la horticultura. Verdadero. Es la agricultura incipiente. 3. Construcción de edificaciones monumentales. Falso. Eso es arcaico superior. Recuerda Caral. 4. Domesticación de camélidos. Sí, ¿no? Se empezó la domesticación de camélidos. Recuerda de que los seres humanos en la época del arcaico inferior empezaron a domesticar tanto el camelio como el cuy. No eran expertos aún, pero lo domesticaron. La respuesta aquí es 2 y 4. Y por último, chicos, dice Egipto fue una de las principales civilizaciones de la Edad Antigua que realizó una serie de aportes culturales en áreas de la arquitectura. Chicos, pregunta para ti, sencilla, ¿eh? Cuando te hablan de arquitectura, cuando te hablan de la arquitectura egipcia, ¿qué se te viene a la mente primero? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Pirámides, claro que sí, ¿no? Las pirámides. Entonces la respuesta ahí era la letra B. Los centros funerarios en forma de pirámides de la élite. Biblioteca de Nínive es Mesopotamia, Sigurax, Mesopotamia, Torre de Babel, Mesopotamia, y Dolmes y Menhires no forman parte de Egipto. Chicos, veamos aquí cómo nos fue. Tenemos un promedio de 10,9, estamos un poquito arriba nada más de la media. Bueno, tenemos un promedio, perdón, de 10,3, entonces estamos un poquito abajo. Estamos abajo de la media, porque la media de la CEPREUNI, de todos los casi 1000 estudiantes, es 10,9. Entonces nosotros estamos en 10,3. Solamente 5 personas lograron un 20. Entonces, les invoco, chicos, les invito a seguir repasando, por favor. La pregunta 33 fue la que más complicaciones tuvimos, la 34 fue la que mejor nos fue. Hay que tratar de seguir repasando y si existen dudas en el camino, pues tenlo por seguro que me las dices para yo poderte ayudar, chicos. ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Algo que me quieras decir sobre la prueba? Antes de pasar ya al tema, chicos. Algo, por favor, que me quieras mencionar sobre la prueba antes de empezar la sesión de hoy.
Se anuló una pregunta, no te preocupes. En el caso que se haya eliminado una pregunta de historia, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la que se anuló? Que iniciaba con edad de piedra. A ver, bueno, en todo caso, si se anuló una pregunta, no hay ningún problema, ¿no? Son puntos que no te afectan, ¿no? En el caso de que tú hayas sacado 20, pues obviamente seguirás con tu 20. En el caso que te haya respondido mal, esa pregunta no te afectará directamente, ¿eh? Bien, chicos, preguntas entonces, vamos a comenzar. Hoy día terminamos la Edad Antigua, hablaremos de Grecia y Roma. Bien, chicos, bienvenidos a nuestra semana número 5. Voy a tener que apurarme un poquito porque el tema es un poco extenso y porque va a venir tu profesor posterior a ello. Pero de todas maneras, muchachos, cualquier duda que tengas me las dices. Yo estoy con el chat abierto para poder leer. Muchachos, Grecia es una civilización poderosa, grande, que se logra expandir durante gran parte de Europa y gran parte también de Asia. Pero Grecia tiene una particularidad. Grecia tiene una división territorial diferente. No es uniforme como lo era Egipto, como lo era Mesopotamia o como lo era alguna civilización dentro de los Andes. La, el desarrollo geográfico de Grecia tiene una parte, mira, una parte en el continente, una parte en la península y también tiene una parte en lo que vendría a ser Asia y también en las islas, mira. Por esta razón es tan complicada la unificación de Grecia. Grecia va a tener una forma de administración dependiendo de la zona, ¿bien? Dependiendo de la zona. Bien, chicos, a ver, en la primera etapa de Grecia es la civilización cretense. Aquí aparece la famosa isla de Creta. Aquí aparece también la leyenda del rey Minos. ¿Has escuchado la leyenda del rey Minos, del Minotauro, de este laberinto? Claro, esta es la etapa de Creta, ¿ves? Creta, si te puedes dar cuenta, según el mapa que te enseñé, Creta está acá, mira, ¿ves? Creta es una isla. Entonces, al ser una isla, obviamente que Creta tiene una forma de gobierno a partir del comercio, porque el territorio es pequeño, pues al ser pequeño el territorio necesita comercio para poder obtener recursos. Por esta razón, Creta tiene como principal forma de gobierno una talasocracia, que es un gobierno basado en el comercio. Bien, aquí está el famoso Palacio de Conosos. Pero te pregunto, chicos, si tú tienes un comercio destacable, ¿va a generar un comercio que destaca, que es llamativo, va a generar interés de otros pueblos, sí o no? ¿Qué crees tú? ¿Va a generar interés de otros pueblos, sí o no? ¿Qué crees tú? Sí, claro que sí, ¿no, Pamela? Muy bien, claro que sí. Por esta razón, muchachos, los aqueos van a terminar invadiendo a los cretenses en la famosa guerra de Troya, ¿no? Esta guerra contada por Homero en la Ilíada, ¿no? En algunos días de la guerra de Troya y posterior a la guerra de Troya, pues la Odisea, ¿no? Entonces, muchachos, esta guerra en realidad sí tuvo lugar. Tal vez no sea tan al pie de la letra como la contó Homero, sin lugar a dudas, pero sí ocurrió esta guerra, ¿bien? Y esta civilización aquea, chicos, finaliza con la invasión de los dorios. Los dorios es un pueblo sumamente importante por una sencilla razón. Los dorios, chicos, los dorios son los antecesores de los espartanos. Y tú has escuchado a los espartanos, ¿cierto? ¿Has escuchado de Esparta? ¿Has escuchado de Esparta? Sí. ¿Y qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchaste de Esparta, cuando hablas de Esparta? A ver, Esparta, ¿por qué destaca? A ver, son democráticos, son sociables, son soldados, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, porque son guerreros, leónidas, claro, insuficientes. Entonces, si nosotros hablamos de que los dorios invadieron a los aqueos, y los dorios son el inicio o son los antecesores de los espartanos, obviamente que los dorios son soldados, son guerreros, ¿bien? Bien, chicos, luego de este periodo van a comenzar, en la zona de Grecia va a empezar a darse una gran cantidad de invasiones. Por esta razón, a este periodo se le llama periodo oscuro. Chicos, cuando hay invasiones constantes, uno no puede desarrollar una cultura, una ciencia o un aporte intelectual muy bueno.
Porque tu prioridad no va a estar en la cultura. Tu prioridad va a estar ¿en dónde? Va a estar en el cuidado, en la invasión, en la protección. Por esta razón a este periodo se le llama periodo oscuro. Hay una, hay una carencia de mucho avance cultural. Aquí, chicos, hay invasiones como de los jonios, de los dorios y de los eolios. Quiero, por favor, chicos, quiero por favor de que te aprendas sí o sí estos dos, ¿ya? Estos dos para mí es importantísimo que te los aprendas, ¿ya? El de los dorios y los jonios. ¿Por qué, profe, dorios y jonios? Porque los dorios van a dar origen a Esparta, a los espartanos, y los dojonios va a dar origen a los atenienses. ¿Bien, chicos? Ah, bien, son importantes. Ahora, chicos, después de ello, cuando ya las invasiones se dan, no se puede hacer otra cosa de que adaptarse al territorio, lo que se va a dar es el famoso periodo arcaico. Este periodo arcaico, muchachos, es un periodo en el cual los griegos se organizan en polis. ¿Alguien ha escuchado alguna vez la palabra poli? ¿Alguien ha escuchado alguna vez a qué se refiere la palabra poli? Varias esposas, poligamia, sí, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Un polígano, no tiene tanto que ver con eso. Unas polis o un conjunto de polis son en realidad ciudades-estado. Ciudades-estado. ¿Qué significa una ciudad-estado? Una ciudad que tiene similitud con otra, pero que a la vez también tiene cierta autonomía. Por ejemplo, Atenas tiene una forma de gobierno, tiene una administración, tiene sus propias leyes, tiene su gobernante. Esparta tiene su propia administración, su gobernante, tiene sus propias leyes. Profe, entonces Esparta y Atenas, ¿en qué se parecen? En el idioma, en la cultura. Por eso ambos son griegos. Entonces, una poli viene a ser una ciudad-estado que pertenece a Grecia, pero que tiene su propia forma de gobierno y administración. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, los Estados Unidos? ¿Han escuchado de los Estados Unidos? Te pregunto, ¿en los Estados Unidos todos los estados han aprobado la pena de muerte? No. ¿Todos los estados, todos los estados norteamericanos han aprobado la legalización de la marihuana? No, claro que no. Profe, ¿pero por qué? Si todos son un estado. Lo que pasa es de que Estados Unidos es un estado federado. Cada región, cada federación tiene su propia interpretación de la ley. Entonces, una poli es algo similar. Una poli es una ciudad-estado que tiene parecido en idioma, en cultura, en religión, pero que a la vez también va a tener cierta autonomía para poder ver qué es lo que más requiere para poder tomar decisiones, ¿bien? Aquí van a destacar dos polis, como te digo, la espartana y la ateniense. Y chicos, luego se va a dar el mundo clásico, la etapa clásica. El periodo clásico es una etapa, muchachos, en el cual se van a dar guerras. La principal guerra de Grecia es la guerra médica. Las guerras médicas, muchachos, son aquellas guerras que enfrentan a los griegos y a los persas. Los persas eran un imperio poderoso en el Asia, que poco a poco se fue expandiendo, y que en un momento llegó al Asia Menor. Mira aquí, me damos aquí el mapa ya de nuevo. Los persas llegaron a esta zona de acá, hasta el Asia Menor. Y en esta zona de aquí van a querer someter a los griegos. Los griegos obviamente no lo van a permitir y van a entrar en un conflicto, en una guerra. Guerra que termina, chicos, con la victoria griega. Los griegos ganan la guerra. Y a partir de ese momento va a comenzar la expansión territorial y comercial de Grecia en el famoso siglo de Pericles. ¿Qué pasó en el siglo de Pericles? Pues los atenienses van a tener su mejor momento. Tú me dirás, profe, pero ¿por qué los atenienses? Si yo tengo entendido que los mejores soldados eran los espartanos. Y tu pregunta es válida, ¿eh? Pero yo te hago una repregunta. Chicos, si la guerra va a ser por querer controlar el comercio y el mar Egeo y esta ruta marítima, te pregunto, ¿la guerra se va a pelear en tierra principalmente o en mar? A
A ver, ¿qué me dices? En mar, muy bien. Y si se va a pelear en mar, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Barcos, excelente. Muy bien. ¿Y quién tenía barcos? ¿Atenas o Esparta? ¿Quién se dedicaba al comercio? Atenas. Muy bien, Atenas. Las embarcaciones las tenía Atenas. Esparta tenía una fuerza militar terrestre increíble. Sin lugar a dudas, los mejores soldados del cuerpo a cuerpo eran los espartanos. Pero Atenas tenía embarcaciones porque ellos se dedicaban al comercio. Es por esta razón que cuando termina la guerra, la gente indica que el triunfo es ateniense. Y es por eso que Atenas va a tener su mejor etapa, su etapa de bonanza. Pero aquí hay un problema. Los espartanos no lo van a tomar a muy buena manera. Los espartanos creen de que ellos en realidad son los que deberían tener la victoria y deberían gozar con la tranquilidad y con el apogeo. Por esta razón, chicos, se va a entrar en una guerra, la famosa guerra del Peloponeso. En la guerra del Peloponeso se enfrentan los griegos, se enfrentan Atenas y Esparta. Cada uno con sus aliados, ¿ah? Los atenienses tenían sus aliados, los espartanos tenían sus aliados, pero cada uno de ellos se enfrenta. Bien, chicos, y con esto, pues, la victoria se queda con eh, la victoria se queda con los espartanos, y a partir de ello comienzan los problemas. Por una sencilla razón, los espartanos no eran buenos administradores. Tenían una muy buena tropa terrestre, de fuerza, de choque, eran muy buenos en eso, pero no eran muy destacados en gestión. Por eso tenían que administrar ahora toda Grecia y no lo pudieron hacer bien, razón por la cual empezó la decadencia griega. Bien, esto yo te voy a contar. Bien, chicos, los polis griegas. Esparta, por un lado, una Esparta militar, una Esparta que está ubicada en la península del Peloponeso, son descendientes de los dorios, y tienen una aristocracia terrateniente militarizada. ¿Qué significa? De que la fuerza de ellos es justamente es a partir del lado militar. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál, cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? A ver, ser profesional, muy bien. ¿Podríamos ser un poquito más exactos? ¿Qué profesional quieres ser? Alguien que sea ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero químico, ingeniero ambiental, ingeniero económico, arquitecto. Ingeniero ambiental, no dice que dice muy bien, amigo, excelente, estoy seguro que lo vas a lograr. ¿Alguien más? Tania, ¿qué quiere ser Tania? Ingeniera civil, ingeniero industrial, Yomar, Pamela, ingeniera civil. Ujú. Ambiental, muy bien, Tania, excelente. Estoy seguro que todos lo van a lograr. Ahora, chicos, ¿por qué te pregunto eso? Ingeniero mecánico, ya, muy bien. ¿Por qué te pregunto eso? Porque así como ustedes tienen el anhelo de querer lograr llegar a estudiar su profesión y convertirse en un ingeniero o un arquitecto reconocido, todo espartano que nacía, su anhelo era formar parte de las tropas. Porque el, el gran, el gran anhelo, la gran imagen, el concepto justamente ese de poder entrar a las tropas era algo como considerado un honor. Entonces, cada persona, cada joven que nacía, o varón sobre todo, era, soñaba con lograr entrar a las tropas espartanas, porque en realidad era algo que desde muy temprana edad se inculcaba, era la cultura de ellos. ¿Bien? El gran reformador aquí es Licurgo. Chicos, aquí hay algo muy importante también. Las mujeres tienen un papel importante en Esparta. ¿Y cuál, profe, es el papel importante de las mujeres en Esparta? Un papel, muchachos, en el cual las mujeres se encargaban de dar a luz buenos espartanos. O sea, si la responsabilidad de darle a Esparta buenos soldados es justamente una responsabilidad de la mujer. Ustedes me dirán, profe, pero yo también aporto, el varón también aporta, sí. Pero bajo la visión espartana,
los espartanos son los que se encargan de ello. ¿Bien? Las mujeres son las que se encargan de ello. Por otro lado, chicos, está Atenas. Atenas tiene una administración diferente. Atenas está desarrollada, chicos, en la península del Ática, son descendientes de los jonios, y ellos se basan en una democracia. Una democracia diferente, diferente a la actual. Hoy día, por ejemplo, chicos, ¿quiénes votan? ¿Quiénes votan? ¿Hay alguna restricción para votar? Pamela nos dice ser peruanos y tener mayoría de edad, ¿no? Es la única restricción que te ponen. Bien, porque es una democracia en la cual, pues, las ideas de igualdad mencionan actualmente que todos deben participar. Correcto. La democracia ateniense es una democracia diferente. No es así como la que conocemos el día de hoy. Primero que nada, los únicos que podían participar en la política eran los varones. Las mujeres estaban excluidas de ello. Además, también no cualquier varón, solamente los varones que tenían dinero o que tenían tierras. ¿Por qué? Porque yo te digo, mira, si existe una persona pobre que entra a la política, ¿tú crees que esa persona pobre va a tener tiempo para dedicarle a la política? ¿O va a estar pensando en la comida, en el día a día? ¿Qué crees tú? Si una persona, claro, va a estar pensando en su comida, en mantener a su familia, no tiene tiempo para la política, ¿cierto? Por esta razón, las personas que forman parte de la política son las personas que tienen un recurso atrás, que tienen un apoyo económico atrás. Bien, chicos, y eso justamente es lo que va a ocurrir. Bien. Ahora, la democracia también está basada en el esclavismo. ¿Por qué? Porque mientras que Atenas va a generar vínculos comerciales, también va a empezar a controlar algunas regiones. Claro, por supuesto que sí, amigo Facundo. Claro que sí, Chaupi. Entonces, chicos, de esta manera es una democracia diferente a la actual, ¿bien? Lo digo porque mucha gente piensa que la democracia era la misma, y no, va a funcionar de una manera diferente, ¿eh? El principal gobernante de Atenas es Pericles, porque es con él el que se va a tener su mejor momento, el avance, ¿bien? El avance de Pericles, el apogeo de Pericles, ¿eh? Bien, chicos, las guerras médicas es el enfrentamiento entre persas y griegos, principalmente las dos polis que le van a hacer frente a los persas son los atenienses y los espartanos, el cual va a terminar con el triunfo de los griegos, un triunfo encaminado por Esparta, perdón, por Atenas. Entonces, como el triunfo va a ser vinculado, va a ser dado por Atenas, es Atenas la que se va a convertir en la primera potencia. Además que Atenas ya tenía de por sí también barcos porque se dedicaba al comercio, razón por la cual Atenas se convertirá en la potencia marítima de la zona. Atenas va a formar su liga, una liga que, bueno, ya lo había formado para la guerra, que era la Liga de Delos. Esta Liga de Delos, chicos, es una unión de ciudades. Las ligas son eso. Por ejemplo, ustedes en fútbol han escuchado la Champions League, la Bundesliga, la Liga 1 acá en Perú, ¿no? ¿Qué son? Un equipo de cada ciudad, ¿no? Que representa. Entonces, una liga es una unión de ciudades en realidad. En este caso, unión de polis. Y Atenas va a formar su liga, la Liga de Delos. Entonces, la Liga de Delos está conformada por las polis que apoyan a Atenas. Y este periodo, chicos, de siglo de Pericles va a ser el periodo de auge, el mejor momento de Atenas. Atenas va a empezar a crecer, bien, se va a dar un auge importante. Pero esto despierta el interés y los celos de los espartanos. Por eso, los espartanos también conforman su propia liga, la Liga del Peloponeso, y se van a enfrentar a los atenienses en una guerra llamada la Guerra del Peloponeso. Una guerra, chicos, que termina con el triunfo espartano. Lo curioso de esta guerra, chicos, es de que en esta guerra los espartanos reciben el apoyo de los persas. Porque obviamente, pues los persas veían con buenos ojos a los atenienses. Habían perdido la guerra. Entonces, sin lugar a dudas, uno de sus objetivos era derrotar a los atenienses. Cuando se da el triunfo, cuando Esparta gana la guerra, comienzan los problemas. Porque te vuelvo a repetir, Esparta era muy buena en guerra, en batalla, en el campo de enfrentamiento, pero no lo era administrando. Por eso empiezan los problemas en Grecia y quien se aprovecha de esos problemas es los persas. Los persas estuvieron a punto de invadir a los espartanos. Y como Grecia entró en conflicto y en crisis,
llegó el reino de Macedonia. Macedonia, muchachos, va a tener un periodo importante del Imperio Macedónico, el periodo helenístico, comandado principalmente por Alejandro Magno. Filipo II, el antecesor de Carlos Magno, primero unificó a los macedónicos y a los griegos en uno solo, y va a ser Alejandro Magno el que logre las conquistas. Alejandro Magno va a derrotar a los persas, lo va a conquistar, y va a empezar a ganar territorios en el oriente. Por eso, si tú ves el mapa, este mapa que estoy poniendo, tú puedes ver que aquí, por ejemplo, está el mar Mediterráneo, ¿ves? Acá está el mar Mediterráneo, esta es la parte europea, acá está la parte del norte de África, y toda esta parte de aquí es ¿qué cosa? Es toda esta parte aquí, muchachos, ¿qué cosa es? Esta parte es asiática. Entonces, lo que podemos ver aquí claramente es de que, sin lugar a dudas, el Imperio Macedónico logró una gran expansión territorial en el oriente. ¿Bien? Acá Alejandro Magno también formó su propia liga, la Liga de Corinto, pero como te vuelvo a repetir, este periodo no duró mucho tiempo. Ante la muerte de Alejandro Magno, el imperio se dividió y pues también sufrió invasiones. Aportes culturales de los griegos, chicos, principalmente la democracia. El que la estableció por primera vez fue Clístenes, con el que la consolidó fue Pericles. Bien, las matemáticas con Pitágoras, Euclides, ¿no? Hay teoremas de Pitágoras, el teorema de Euclides también. En la arquitectura está la Acrópolis, donde está el famoso Partenón, que es este de aquí. En la literatura está Esquilo y Sófocles. ¿Ustedes han escuchado a Edipo Rey? ¿Han escuchado Edipo Rey? ¿De qué trata Edipo Rey? Es una tragedia, ¿no? Claro, es una tragedia, ¿no? Una tragedia en este caso, ¿no? Eh, claro, que no se puede negar el destino, ¿no? Porque él fue destinado a matar a su padre, ¿no? Entonces su padre quiso que eso no se cumpla y al final y al cabo terminó, terminó asesinándolo. Me preguntan por ahí, lo acabo de leer, ¿de qué murió Alejandro Magno? Si no me equivoco, Alejandro Magno muere de una enfermedad. Si no me equivoco, tiene como una especie de parálisis, algo por el estilo, ¿no? Se desconoce con exactitud, pero se habla bastante de una enfermedad que lo llegó a afectar la salud de Alejandro Magno y terminó falleciendo. Alejandro Magno es el discípulo de Aristóteles, ¿no? Ustedes lo han escuchado seguramente. Bien, chicos, Homero también es un aporte de los griegos, ¿ah? Bien, y la escultura en movimiento, donde está el Fidias, el Mirón, que es este de acá, que es el discóbolo, donde está lanzando un disco. También hay que tener en cuenta algo importante acá. Los griegos tenían mucho respeto por el cuerpo, por la naturaleza humana. Por eso siempre lo van a mostrar al cuerpo de los seres humanos como un cuerpo perfecto. Quiere decir que es un cuerpo con mucho trabajo físico. Además también que estaban las Olimpiadas, ¿no? Que era una competencia en honor a los dioses, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Preguntas con Grecia? ¿Dudas, consultas con Grecia? ¿Todo claro hasta acá? ¿Alguna pregunta con Grecia? Pasamos a Roma. Muy bien, chicos, lo máximo, gracias. Ahora, chicos, recuerda que la Edad Antigua se caracteriza por existir esclavismo. Y la región más esclavista o la civilización más esclavista de todas es, sin lugar a dudas, Roma. Roma se desarrolló en las orillas del río Tíber, bien, en el valle del Lacio, de chicos, y Roma va a producir el auge de esclavismo, porque Roma va a gobernar, va a conquistar toda la región del Mediterráneo. ¿Gracias a qué? Gracias a sus legiones, las tropas y los soldados romanos. Roma tuvo una muy buena administración en la parte militar. O tenían legiones que se dispersaban por bastantes zonas. Antes los imperios tenían un solo ejército, iban a pelear en bloque, ¿no? Roma no, Roma subdivide su, imperio, su ejército, lo divide en legiones, por eso puede pelear en bastantes zonas a la vez. Roma, chicos, tiene una sociedad jerarquizada. Los que tenían el principal poder eran los patricios. Los patricios eran aquellos aristócratas que tenían cantidad de tierras, que tenían poder económico, ¿bien? Y luego aparecen después de ellos los plebeyos.
Los plebeyos en un inicio, cuando Roma nace, no tenían derechos, pero los plebeyos poco a poco, que también eran romanos, comienzan a pedir derechos, a exigir derechos, y el patricio se lo termina dando. Por ejemplo, yo tengo 2000 hectáreas de tierra. ¿Qué necesito para poderlos cultivar? Mano de obra, ¿cierto? Pregunta, yo soy un patricio. ¿Yo voy a trabajarlas? ¿Crees que los patricios van a venir a trabajar mis tierras? No, ¿quién va a trabajar mis tierras? Imagínate, ¿quién podría trabajar mis tierras? El plebeyo, ¿no? Entonces el plebeyo se va a dar cuenta de que el patricio lo necesita. El plebeyo se va a dar cuenta que el patricio necesita el plebeyo. Por esta razón el patricio le va concediendo derechos y el plebeyo va exigiendo. Va a obtener, chicos, tantos derechos que se van a poner a la para, tú a tú se van a poner. Por esta razón van a entrar en conflictos, en guerras civiles. Por otro lado, también estaban los clientes, que eran los plebeyos pobres, y también estaban los esclavos, que no eran considerados seres humanos, ¿no? Eran considerados mercancías, eran consideradas, pues, personas que no tenían importancia más que un valor económico, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos. La evolución histórica de Roma se da en la monarquía, en la república y el imperio. Pregunta para ti. ¿En qué etapa está Julio César? ¿Monarquía, república o imperio? Julio César, ¿en qué etapa crees que está? ¿Monarquía, república o imperio? Pero imperio dicen aquí. Imperio, monarquía, monarca. Bien, chicos, te comento que Julio César está en la república, porque Julio César no fue ni un rey, ni tampoco fue un emperador. Julio César fue un cónsul. Julio César fue un cónsul. Te voy a contar en un ratito por qué. ¿Bien? Bien, chicos, entonces empezamos con esta evolución histórica. Vamos a hablar primero de la monarquía, posteriormente de la república y la última etapa que fue la etapa imperial. ¿Bien? Bien, chicos, veamos acá. La monarquía, y como te he repetido siempre, siempre, muchachos, siempre recuerda eso. Toda cultura aparece de forma pequeña, aparece sin tanto, no aparece poderosa de un día para otro, pues. Las culturas siempre son pequeñas y con el pasar del tiempo se van a empezar a acrecentar. Entonces, los romanos también pasan eso. Aquí en la dinastía latina, por eso viene el famoso idioma latín, porque es romano, se inicia con Rómulo. Rómulo, había una leyenda de Rómulo y Remo, estos hermanos enfrentados por una loba, que van a disputarse entre ellos y posteriormente se va a dar la fundación romana a partir de Rómulo. Rómulo, chicos, funda Roma, se establece en el valle del Lacio y también establece las primeras instituciones que van a ser obviamente las monárquicas. Luego aparece la dinastía etrusca. Los etruscos son reyes que van a tener problemas con perdón, con los patricios. ¿Por qué? Porque los patricios se consideran gente de poder, se consideran gente de mucha influencia política, porque los patricios ellos se consideran, al menos en este periodo, romanos. Ellos son los únicos romanos. Entonces, si llega un rey que impone una norma, una ley que afecta al patricio, el patricio va a estar en contra, pues sin lugar a dudas. Por esta razón, muchachos, por esta razón, va a haber problemas entre los patricios y los reyes. Va a haber una pugna que termina con la caída de la monarquía. ¿Por qué? Porque los patricios quieren gobernar, pues. Los patricios se han dado cuenta que ellos tienen poder. Entonces, la única forma de tener poder es tener ¿qué cosa? Es tener representantes en el gobierno. Y los patricios no están a favor de la monarquía porque la monarquía es impuesta por un rey que puede hacer y deshacer lo que él quiere. Entonces, muchachos, lo que se va a hacer acá es pedir un sistema diferente. Por eso, cuando la monarquía cae, se establece la república. ¿Qué es la república? División de poderes, representantes. ¿Qué crees que van a ser estos representantes? ¿Patricios o plebeyos? Estos representantes, ¿tú qué crees que van a ser, chicos? ¿Patricios o plebeyos?
En su mayoría van a ser patricios. Sí van a haber plebeyos, amigo Rafaela, sí van a haber plebeyos también, porque los plebeyos van a exigir representantes también. Poco a poco los plebeyos van a exigir que existan representantes para ellos. ¿Bien? El último rey etrusco, chicos, fue Tarquinio el Soberbio. Durante este periodo, pues, se construyó la cloaca máxima. Bien. Se sentó también la base del urbanismo. Roma empezó a crecer poco a poco. Y también la civilización romana, ¿no? Empezó a darse el tema del circo romano, el foro romano, empieza a haber un vínculo diferente, ¿no? Luego, chicos, se establece la república. En la república, como te voy a decir, hay representantes. Aquí está, pues, el famoso Senado. El Senado romano, chicos, es la institución más poderosa. El Senado romano tiene senadores que son representantes elegidos. Entonces, obviamente, los patricios aquí han puesto su gente, gente que va a defender los derechos de los patricios. Acá también aparece el consulado, los cónsules, ¿no? Por ejemplo, Julio César fue un cónsul. También aparecen los comicios, la asamblea de ciudadanos. Aparecen también, por ejemplo, los ediles, que eran como que los cuidadores del distrito, del municipio. Los censores, que eran los que se encargaban de poco a poco ir a pedir información, los censos. El predor también, ¿no? Pretor. Está también aquí el tribuno de la plebe, mira. En las instituciones romanas, en la República, aparece también el tribuno de la plebe, que fue el representante que fue el representante de los, de los plebeyos, el tribuno de la plebe. ¿Bien? Bien, chicos, obviamente que en su mayoría abundaban los patricios en la República, ¿no? Ahora, poco a poco, con la República, Roma se empezó a establecer, se comenzó a organizar de mejor manera, hasta que llega la guerra. La guerra, muchachos, se encuentra una Roma en proceso de madurez, en proceso de adaptación, en proceso de gobierno sólido. Y esta guerra es la guerra púnica. Enfrentan a los romanos contra los cartagenienses. Cartago es un pueblo que tiene como antecesor a los fenicios, comerciantes. Y obviamente esta guerra pues va a generar conflicto marítimo. Se van a pelear en el mar Mediterráneo. Tenemos, por ejemplo, al rey Aníbal, ¿no? De los cartagenienses, importante él. Entonces, chicos, cuando estalla la guerra, Cartago transporta sus tropas, estaba a punto de invadir Roma, ¿bien? Pero Roma contragolpea. Al contragolpear Roma, Roma agarra desprevenido a Cartago y termina derrotándolo, ¿bien? Entonces, al tener el triunfo, los romanos, obviamente que se va a quedar con las posesiones y el control que tenía Cartago. Por eso Roma se va a convertir en la primera potencia marítima. Va a ser la primera, o sea, la más poderosa de la época. Como va a ganar la guerra, va a haber mayores territorios que conquistar. Por eso se va a expandir el latifundio. Y como hay más lugares para poder imponer tu poder, imponer tu fuerza, también van a haber mayor cantidad de esclavos. Pregunta, ¿quién crees que va a reclamar que también quiere tierras? ¿Quién crees que va a reclamar tierras? ¿Quién va a reclamar que también se le dé tierras? El plebeyo, muy bien, claro que sí. El plebeyo va a exigir que se le dé tierras, porque el patricio ya las tiene. Entonces el plebeyo va a exigir que se le dé tierras. Y cuando esto ocurre, chicos, cuando esto ocurre, va a comenzar a existir los problemas. Los hermanos Graco, ante el pedido de los plebeyos, pues van a dar algunas reformas, como la ley agraria y la ley frumentaria, que lo que hace es proporcionarle tierras a los plebeyos. Chicos, el plebeyo se hace poderoso, empieza a crecer también y el plebeyo va a tener pues control. Por esta razón, y va a tener también presencia política. Por esta razón van a haber partidos. El partido señorial, que es el partido de los patricios, y el partido popular, que es el partido de los plebeyos. Entonces, chicos, a partir de este momento, mm, comienzan los problemas. Y llega la primera guerra civil entre Mario y Sila. Mario y Sila, chicos, tienen en este caso
son personajes que van a tener, pues, representatividad en cada uno de los grupos sociales. Uno es patricio, el otro es plebeyo. Y van a comenzar la guerra entre ellos. Y, chicos, para que eso no vuelva a ocurrir, los, el Senado impone un triunvirato, un gobierno de tres: Julio César, Pompeyo y Craso, el primer triunvirato. Siendo Pompeyo el gran patricio, pues no el gran patricio que con la jerarquía. Pero algo ocurre. César era un joven que empieza a ganar territorios. César se transporta con sus legiones y comienza a ganar territorios. Poco a poco va ganando territorios César, razón por la cual mucha gente comienza a hablar de César, empieza a respetar a César, y Pompeyo cree que César está queriéndole dar un golpe de Estado, que César quiere acabar con el triunvirato. Entonces, hay como que una especie de psicosis de Pompeyo y termina en una guerra civil. Guerra civil que, como era de esperar, obtiene el triunfo Julio César. Cuando César, cuando César, chicos, gana este conflicto, César toma atribuciones que no debió tomar. Recuerda que el Senado tenía su propia ley, su propio marco legal. Pero César tenía ciertas limitaciones como cónsul que era. Pero César, cuando acaba la guerra civil, obviamente va a quererse imponer. Y esto no va a ser tomado muy a gusto por el Senado. Por eso, chicos, el Senado invita a César a que vaya. César va a exponer, va a comentar las decisiones que él ha tomado. Y, chicos, lo van a asesinar a César en pleno Senado. Lo acuchillan, una muerte sanguinaria sin lugar a dudas. Bien, muerto César, comienza la persecución a los soldados de César también. Y es ahí donde aparece la alianza entre Octavio y Marco Antonio. Octavio era un sobrino de César y Marco Antonio era su principal general. Entonces, Octavio y Marco Antonio se unen porque obviamente saben de que después de haber matado a César van a ir contra ellos y unen fuerzas. Y, chicos, uno por uno van venciendo a todas las personas involucradas en la muerte de César. Uno por uno van comenzando a matarlos, derrotando también a sus tropas, porque cada senador también tenía su, su, su legión también. Entonces, Octavio y Marco Antonio empiezan poco a poco, uno por uno, a castigar a la gente involucrada en la muerte de César. Y luego se dividen el imperio, perdón, se dividen el territorio, porque todavía no era imperio, perdón, en el segundo triunvirato. Octavio, que era un jovencito nada más, era un puberto, un adolescente. Marco Antonio, que era un general de respeto, de renombre, y Lepio, ¿no? Que era una especie de yapa. Ahora, Marco Antonio comete un grave error. ¿Cuál es el error de Marco Antonio? Se enamora. ¿De quién? Lo dijeron hace un rato, Cleopatra. Marco Antonio, chicos, se enamora de Cleopatra y Marco Antonio empieza pues a tener complicaciones porque descuida mucho, descuida bastante su gobierno. Y eso impulsa a Octavio a que poco a poco ambicione el territorio de Marco Antonio. Y entren en una guerra, chicos, en la Tercera Guerra Civil, donde Octavio derrota a Marco Antonio. Marco Antonio muere envenenado por Cleopatra. Y Octavio, muchachos, se va a cambiar de nombre y se va a llamar Augusto. Cuando esto ocurre, Roma ya no está dividida en un triunvirato. Roma ahora es una sola, unificada por Octavio. Entonces hablamos a partir de ese momento de la etapa imperial. Octavio se va a cambiar de nombre, se va a poner Augusto y va a firmar la famosa paz romana. La paz romana son las leyes del imperio, un marco legal. Pregunta, ¿para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirven las leyes, chicos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Para qué sirven las leyes? Para mantener un orden, muy bien, Pamela, claro, para tener un orden. Entonces, muchachos, cuando se aprueba la paz romana, obviamente que Roma va a tener un orden. Y va a empezar pues, a promoverse el comercio, las redes comerciales, los vínculos, mira, todo lo que va a conquistar Roma, ¿no? Luego Nerón, un emperador importante, incendió Roma, él persiguió también a los cristianos no eran recibidos de muy buena forma en Roma,
Tito ordenó la diáspora judía también, los judíos fueron perseguidos, expulsión de los judíos de Palestina. Trajano logró la máxima expansión. Esta imagen que ves aquí es la Roma de Trajano, la máxima expansión territorial. Pero como chicos, como tú sabes, todo imperio, toda sociedad y civilización poderosa llega a su fin también, ¿no? Y bueno, Roma no va a ser la excepción, Roma va a tener también problemas. Diocleciano estableció la tetrarquía, división de poderes, que debilita el imperio. Constantino dio el edicto de Milán, que fue el alto a la persecución a los cristianos. El edicto de Milán le dice a Roma, hay tolerancia religiosa. O sea, puedes tú ser cristiano, no te voy a perseguir. El edicto de Milán, libertad de culto. ¿Bien? Teodosio, para no tomar una decisión entre sus dos hijos, divide el imperio en dos, el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Occidente se lo da a Honorio, y Oriente se lo da a Arcadio, ¿no? Entonces, chicos, una división de un imperio es debilidad en realidad, pues, ¿no? También Teodosio va a dar el famoso edicto de Tesalónica, que es el edicto por el cual el cristianismo pasa a ser la religión oficial de Roma. O sea, los romanos perseguían a los cristianos en un momento, y luego los romanos eligieron al cristianismo como la religión principal. Chicos, cuando Roma es dividida, en Oriente y en Occidente, Roma se debilita. Bien. Y Rómulo Augustulo va a caer. Roma de Occidente cae. Bien. Cae con las invasiones bárbaras. Pero ya los problemas venían de antes. ¿Qué problemas existían? Pues empezó a existir, chicos, el famoso colonato romano, que fue la crisis del esclavismo. Existieron rebeliones de los esclavos, falta de mano de obra, lo que hizo que los romanos invitaran extranjeros para que trabajaran, los bárbaros, y poco a poco los bárbaros se fueron estableciendo en Roma, ¿no? Y pues llegó después con el tiempo llegó la oleada migratoria con fuerza y tuvieron que ser invadidos, ¿no? De esta manera, muchachos, Roma cae. Roma de Occidente, porque Roma de Oriente va a cambiar de nombre. ¿Alguien recuerda cómo se va a llamar Roma de Oriente? En la Edad Media, ¿cómo se llama Roma de Oriente? El Imperio Bizantino, muy bien, querido amigo. Lo voy a poner para todo, ¿ya? El Imperio Bizantino es Roma de Oriente en la Edad Media. ¿Bien? Bien, chicos, aportes de los romanos. El derecho, sin lugar a dudas. ¿Por qué, chicos, el derecho? ¿Quién obtuvo derechos en Roma? Los plebeyos, claro, los plebeyos. Pregunta, ¿los plebeyos contaban con derechos al inicio? No, claro que no. No contaban con derechos. Y poco a poco los plebeyos fueron pidiendo derechos, exigiendo derechos, y se les dio. Al plebeyo se le va a reconocer como romano, cosa que en ese momento no se tenía. El plebeyo, muchachos, va a obtener presencia, va a obtener tierras, es más, va a tener representantes en el Senado. Eso es algo que obviamente antes no se veía, pues, porque el plebeyo no era visto así. Muy bien. Ahora, muy bien, amigo. Todos los plebeyos, muy bien, excelente. Muy bien. Ahora, en arquitectura lo de Roma es sin lugar a dudas importante. Ellos construyeron muchas cosas a partir de una mezcla llamada el hormigón. El hormigón es un material que compone el cemento, el agua y la arena. ¿Bien? Es por eso de que Roma es tan reconocida, ¿no? Roma tiene mucha arquitectura. Están los arcos, ¿bien? Las bóvedas, ¿bien? Las bóvedas. Están también los coliseos, como el Coliseo Romano, los circos, ¿bien? Los acueductos, las termas, las calzadas, que eran como especie de caminos imperiales. Y Roma, sin lugar a dudas, chicos, tiene eso, ¿bien? Entonces hay que recordar conceptos importantes sobre cada una de las culturas, ¿bien? Vamos a parar aquí porque creo que ya no hay otra diapositiva y te voy a preguntar, a ver, vamos a hacer una retroalimentación. ¿Cuál es el máximo aporte de los griegos, chicos? ¿Cuál es el máximo aporte griego? Póngame en el chat, por favor, máximo aporte griego.
Democracia, muy bien, Pamela. ¿Democracia idéntica a la actual? No, claro que no. No es una democracia igual. Es una democracia basada en esclavismo, sobre todo. Pregunta, a ver. Eh, hoy día, ¿cuál es el... Hoy día, por ejemplo, chicos, si yo quiero ser congresista, ¿cuál es el requerimiento que se me pide? Ser peruano, bien, ¿qué más? Y ser mayor a 25 años, es lo único que se me pide. Después, si yo no terminé mi primaria, si no terminé, estudié, es más, si hablo otro idioma que no sea el castellano, no importa. Bien, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una base democrática en la cual pues todos tienen que ser vistos por iguales. Entonces, es una democracia igualitaria y representativa. Eso en Roma, perdón, eso en Grecia no pasaba, pues, porque Grecia excluía a las mujeres, excluía a la gente pobre, a los plebeyos, perdón, a la gente pobre, los metecos. Entonces, solamente los únicos que podían participar en política eran aquellas personas que tenían recursos. Por eso el filósofo filosofaba, pues chicos. ¿Qué hacía el filósofo? El filósofo se sentaba, miraba el cielo y empezaba pues a salir las ideas, ¿no? Pregunta, ¿qué pasaba si el filósofo tenía que ir a trabajar, tenía que ir a cosechar, tenía que buscar su alimento, tenía que ir a producir su alimento? No, tenía gente, tenía tierras. Por eso se habla de que es una democracia obviamente parcializada, una democracia con una democracia con una prioridad obviamente a la gente adinerada, ¿no? Bien, entonces ese es el aporte máximo de los griegos. Ahora, el aporte máximo de los romanos, ¿cuál es? El aporte máximo de los romanos. El derecho, muy bien, el derecho. Y es el derecho porque los plebeyos no tenían derechos. Al iniciar la vida romana, el plebeyo era un trabajador más. Es como el día de hoy, ¿no? Hoy día, por ejemplo, imagínate, ¿no? Hoy día hay un respeto entre dueño y trabajador, ¿no? Porque obviamente el dueño tiene que pagarle un sueldo, tiene que darle beneficios al trabajador, ¿no? Gratis, gratificación, CTS, vacaciones, etcétera. Ahora, eh, en la época romana, el plebeyo no tenía derechos al inicio. Y el plebeyo, chicos, se rehusó a trabajar, ¿ah? Se rehusó a trabajar. Dijo que no, yo no quería trabajar. Y cuando se rehúsa a trabajar, porque no era reconocido como romano, los patricios empiezan a tener crisis. Empiezan los problemas en los patricios. ¿Y los patricios qué tienen que hacer? Tienen que darle por su lado a los plebeyos y le conceden, en este caso, derechos. Importante eso. Y poco a poco el plebeyo fue teniendo mayor cantidad de derechos. Te voy a repetir que había un representante, te lo voy a poner en el chat, ¿ya? Había un representante llamado el tribuno de la plebe. ¿A quién crees que representaba el tribuno de la plebe? A los plebeyos, pues sin lugar a dudas, a los plebeyos, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, chicos, poco a poco se fue ganando territorio. Perdón, se fue ganando presencia política, ¿bien? Chicos, antes de terminar la sesión, quiero agradecerte por la paciencia que tuviste conmigo la semana pasada. De verdad, me ayudaste bastante con ese problema técnico que tuve. Te prometo que no volverá a ocurrir. Y te voy a pedir un gran favor. Quiero, por favor, chicos, cualquiera de ustedes en la semana 8 me hacen acordar para poder hacer un repaso de la semana 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Cada 4 semanas, cada mes, vamos a hacer el repaso de los temas que hemos visto en ese mes, para que así recuerdes un poquito, ¿bien? Bien, muchachos, aquí voy a parar la grabación. Bien, bueno, nos faltan unos segundos nada más, mientras que le doy